Dios es bueno, amén. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. Ayúdeme a pedir al Espíritu Santo que esté con nosotros en este día. Espíritu de Dios, somos necesitados de tu ayuda cada día de nuestra vida, Señor. Pedimos que tu gloriosa presencia sea derramada sobre esta reunión y sobre nuestras vidas, y que salgamos de aquí, Señor, equipados, salgamos de aquí, Señor, transformados, salgamos de aquí libres, salgamos de aquí llenos de tu presencia, salgamos de aquí diferente a como entramos, Señor, porque yo sé que hoy tú nos vas a hablar, nos vas a bendecir, vas a usar la palabra para llegar a lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón y trabajar, transformar, sanar, restaurar, porque esa es la obra que tú haces, Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, porque hoy hay un pueblo que tiene expectativa, que tiene un corazón que recibe la palabra con mansedumbre, Señor. En el nombre glorioso de Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Rey, por favor. Quiero comenzar una serie de enseñanzas en este domingo. No es la primera vez que hablo, que enseño de este tema, pero considero que es uno de esos temas que debemos estar tocando cada cierto tiempo, que son cosas que debemos tener siempre frescas en nuestra mente y en nuestro corazón. Quiero que por favor me acompañe a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10. Y en el verso 3, el apóstol Pablo está hablando a esta iglesia y le dice: pues aunque andamos en la carne, o sea, vivimos en un cuerpo, no militamos según la carne, es decir, no militamos según nuestra naturaleza humana. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de este mundo, no son naturales, son espirituales. ¿Alguien dice amén? Proceden de Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. En el original, demolición, extinción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Porque esta escritura, amados, nos enseña claramente acerca de la existencia de una guerra que se libra en el nivel de la mente y de los pensamientos. Usted debe tener claro que hay una batalla que se libra cada día de nuestra vida, pero que esta batalla y esta guerra se libra en el nivel de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Esta batalla que es real y que lamentablemente muchas personas ignoran, otros desconocen, pero por eso viene la palabra de Dios a iluminarnos. Gloria al Señor. ¿Cuántos están hoy con un corazón abierto para recibir la palabra? Porque viene la palabra para mostrarnos la verdad, para abrirnos nuestros ojos y que nos demos cuenta de estas importantes realidades. Esta batalla se libra con el propósito, escuche bien, de ganar el control de cada persona. Quien ocupe el territorio de la mente de cada individuo, sea Dios o sea Satanás. Y esto es real, iglesia. Quien ocupe el territorio de la mente, sea Dios o sea el diablo, determinará las acciones y el estilo de vida
que una persona, que un hijo de Dios va a vivir. Así de importante es esta batalla. Hay una batalla por tu mente, hay una batalla por tus pensamientos. Satanás y su reino de oscuridad pelean continuamente para ganar territorio, para poseer territorio en el área de tus pensamientos, con el propósito de que tú vivas en cautividad, con el propósito de que tú vivas bajo el engaño, con el propósito de que tú vivas de la forma que Él quiere que tú vivas y no de la manera que le trae la gloria a Dios. Así que es una batalla que tenemos que librar, pero es una batalla que podemos ganar, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, dice el apóstol Pablo, para la destrucción de fortalezas. Esta batalla es clave en la vida de cada hijo de Dios. Es una batalla por la mente, y es importante que nosotros trabajemos en el área de la mente, porque mayormente nuestras limitaciones se albergan ahí. Digamos que la mente es como el centro operativo de cada individuo. Es el centro operativo, la mente responsable en alguna forma de ejecutar en la vida diaria patrones de conducta. Es la mente en conjunto con la voluntad la que nos hace actuar como actuamos, hablar como hablamos, vivir como vivimos, perseguir lo que perseguimos, etcétera, etcétera. Nuestra vida, o más bien nuestra forma de vivir, está mayormente determinada por nuestra manera de pensar. Amén, iglesia. Diga conmigo: nuestra manera de vivir está determinada mayormente por nuestra manera de pensar. El diablo lo sabe perfectamente y no lo podemos ignorar. Pastor, no hable esas cosas. Claro que las voy a hablar, gloria a Dios, porque es importante que alguien desenmascare esta estrategia que es tan común, que es tan real en contra del pueblo de Dios. Satanás sabe perfectamente que quien gobierna la mente gobierna la vida, gobierna la voluntad, las decisiones de un individuo. Por eso sus mayores esfuerzos se centran en controlar esta área de nuestro ser. Si usted se da cuenta, Satanás está mucho más interesado en conquistar nuestros pensamientos que en ninguna otra área. Él puede atacar nuestro cuerpo, pero Satanás sabe que si él logra gobernar o influenciar la mente de una persona, entonces él puede influenciar toda su vida. Esa persona va a vivir de acuerdo a su voluntad, a sus planes y a sus propósitos, que siempre son de mal. Entonces el diablo sabe perfectamente que quien gobierna la mente gobierna la vida, la conducta. Por eso, repito, sus mayores esfuerzos se centran en controlar esta área de nuestro ser. Y no importa que usted y yo seamos salvos, bien, mire, no importa que usted y yo hayamos experimentado el nuevo nacimiento. Esa es la primera fase de la salvación, no es el principio de la salvación. Pero lo que sigue después de ser salvos es ahora renovar nuestra mente. ¿Alguien dice amén a eso? Renovar nuestra mente. No importa que nosotros hayamos experimentado el nuevo nacimiento, si nuestra mente no es renovada y reeducada por la palabra de Dios. Repito esto: si nuestra mente no es renovada y reeducada por la palabra de Dios, si nuestra mente no está en armonía con sus pensamientos y con su voluntad, nunca vamos a poder expresar debidamente lo que Él ya ha hecho dentro de nosotros en la salvación, y probablemente no experimentemos tampoco sus beneficios. Por tanto, mire esto: si Satanás no logra impedir que una persona sea salva, su siguiente plan, su siguiente estrategia entonces es que esa persona permanezca en oscuridad, en ignorancia, que esa persona permanezca gobernada por pensamientos y por patrones de pensamiento que le impidan vivir a la altura de su salvación. La siguiente táctica de Satanás, si él no logra impedir que una persona sea salva, es mantenerlo en oscuridad y bajo su dominio, gobernando su mente por medio de sus pensamientos. Ahora, Pablo divide estos pensamientos que tienen algo en común. Quiero que leamos nuevamente el pasaje, porque aunque andamos en la carne,
No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Diga fortalezas. Y luego dice, derribando argumentos. Diga conmigo, argumentos. Y toda altivez. Diga conmigo, altivez. Mire, la naturaleza de estos pensamientos y el peligro de ellos, las fortalezas, los argumentos y la altivez se levantan contra el conocimiento de Dios. Esa es la razón por la cual Satanás quiere depositar en tu mente fortalezas, quiere depositar en tu mente argumentos, quiere depositar en tu mente altivez, porque estas tres clases de pensamientos o patrones de pensamiento se levantan contra el conocimiento de Dios. Y lo más peligroso es que se levantan dentro de nosotros. Quiero decirle algo: es mucho más peligroso lo que Satanás siembra adentro que lo que él hace afuera. ¿Alguien dice amén a eso? Es mucho más peligroso lo que él logra colocar adentro de nosotros que lo que él pueda hacer afuera. Porque lo que él pueda hacer afuera, usted, si es un creyente entregado a Dios, un creyente lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lo va a reprender, lo va a evitar, lo va a impedir. Pero lo que Satanás logra depositar adentro, eso es como tener un enemigo dentro de la propia casa. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra menciona las fortalezas. Dice derribando argumentos, se mencionan los argumentos, y la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, el propósito de Dios es hacernos libres de las fortalezas, amén, hacernos libres de los argumentos y de la altivez, con el propósito de llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Pastor, Dios quiere llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿No le parece eso una imposición? Mi amado hermano, alguien va a gobernar tu mente, sea Dios o sea el diablo. Tú escoges quién la va a gobernar. Dios la quiere gobernar para tu bien. Dios la quiere gobernar para tu beneficio. Dios la quiere gobernar para tu bendición. Dios la quiere gobernar para que tú realmente puedas liberarte de todas tus limitaciones. Mire, los complejos se encuentran en la mente. Las limitaciones se encuentran en la mente. En el 98% de los casos, la pobreza se encuentra en la mente antes que en las circunstancias. La debilidad, la depresión, la tristeza, todas estas cosas se albergan en la mente. Así que trabajar en el área de la mente es trabajar en el área donde realmente la libertad se puede expandir a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, el propósito es llevar cautivo todo pensamiento que Satanás sembró como una fortaleza. Llevar cautivo todo pensamiento que Satanás sembró como un argumento. Llevar cautivo todo pensamiento que Satanás sembró como altivez. Llevarlo cautivo a la obediencia al Señor Jesucristo. Y escuche esto: básicamente todos los ataques de Satanás contra nosotros tienen por objetivo edificar dentro de nuestra mente alguna de estas tres cosas. Todos, repito, los ataques de Satanás contra nosotros tienen por objetivo edificar dentro de nuestra mente alguna de estas tres cosas. De este modo, y sin necesidad de ser poseídos por demonios. Hay debates teológicos acerca de si un cristiano puede ser poseído por un demonio o no, porque ya es el templo del Espíritu Santo. Mire, yo le voy a decir algo: a Satanás no le hace falta poseer a un cristiano. Basta que deposite adentro de su mente fortalezas, argumentos o altivez para poderlo gobernar y poderlo controlar. No necesita poseer. Claro, los demonios son espíritus sin cuerpo que anhelan, codician poder morar dentro de un cuerpo para poder expresarse, para poder manifestarse. Pero para Satanás realmente no le es necesario llegar a poseer a una persona, siempre y cuando él pueda gobernar sus pensamientos, siempre y cuando él pueda depositar una fortaleza, un argumento, o pueda depositar altivez. Si él logra tener esto dentro de la mente de una persona, Satanás es la mayor influencia de la vida de esa persona.
Por eso es importante descubrir cómo Él opera en esta área. Nos vamos a identificar, vamos a hablar de cada uno de estos pensamientos. Ahora estoy poniendo las bases. Vamos a hablar probablemente algunos 3 o 4 domingos de este tema. Es uno de los temas más importantes. Probablemente no se predica muy a menudo, pero es uno de los temas más importantes. Yo le pido que abra su corazón y que abra su mente, porque yo estoy completamente seguro que usted no será igual después de oír estas enseñanzas en el nombre de Jesús. Además, usted va a descubrir muchas áreas en su vida que han sido limitaciones para que usted se desarrolle, para que usted crezca. Pero hablemos entonces de cada uno de estos pensamientos o patrones de pensamiento que el apóstol Pablo menciona, dando una descripción específica de ellos por medio de las escrituras. Vamos a hablar en primer lugar de las fortalezas mentales. Diga conmigo, fortalezas mentales. En este pasaje que estamos leyendo, esta palabra que se traduce fortalezas, viene de una palabra en el original que significa fortificar. Escuche bien. Esto es mediante la idea de sostener con seguridad. Si usted ha leído la historia de la antigüedad, la Biblia, por ejemplo, en la época de los reyes, se dará cuenta que las fortalezas en la antigüedad eran lugares construidos con grandes muros y torres, con la finalidad de poder contener cualquier ataque externo y proteger algo adentro. Por ejemplo, había ciudades que eran fortalezas, había ciudades amuralladas, adentro había una población que vivía segura detrás de estos muros, porque estos muros, esta fortaleza servía para proteger ese pueblo, para proteger esa ciudad. Así que esta fortaleza estaba construida con grandes muros y torres con la finalidad de poder contener cualquier ataque externo y proteger, asegurar lo que estaba en el interior. Así que el propósito de la fortaleza, quiero que me ponga mucha atención en esto, ayúdame Espíritu Santo de Dios. El propósito de la fortaleza era garantizar el nulo acceso al interior. Si hay una clase de pensamientos que Satanás busca edificar a todo costo, son las fortalezas. Porque de las 3 clases de pensamiento que él intenta sembrar en nuestra mente, las fortalezas son los patrones de pensamiento más difíciles de derribar. Y le voy a explicar por qué. Son los más difíciles de derribar. ¿Se pueden derribar? Por supuesto que se pueden derribar. Pero Satanás siempre busca crear una fortaleza. Una fortaleza le permite garantizar el nulo acceso a lo que hay dentro de la fortaleza. Mire. Este tipo de pensamientos son los más difíciles de derribar en la vida de cada individuo, debido a que no nacen de la noche a la mañana, se levantan con el tiempo. Son patrones ya establecidos de pensamiento, edificados durante años. Durante años. Las fortalezas no nacen de un día para otro, de la misma forma que una fortaleza no se construye de un día para otro. A Satanás, escuche bien, le toma años construir una fortaleza en la mente de una persona. Esa fortaleza se construye con el tiempo, pero son patrones de pensamiento edificados durante años. En este tipo de fortalezas podemos encontrar, por ejemplo, el orgullo. Diga conmigo, el orgullo. El orgullo puede ser una fortaleza mental. No es un simple pensamiento que anda por ahí rondando tu mente. No, es una fortaleza que a Satanás le costó años edificar en tu vida, desde mucho tiempo antes que siquiera conocieras a Dios o conocieras la palabra o conocieras a Jesús. Él ya trabajó en tu mente, él trabajó en tus pensamientos y edificó una fortaleza que se convirtió en el orgullo. Usted se da cuenta que hay personas que son muy orgullosas. Todos somos muy sensibles al orgullo, pero hay personas en las que el orgullo realmente es algo que rige toda su vida. Son personas, por ejemplo, que nunca aceptan la corrección y que se molestan cuando alguien les corrige o les señala que algo está mal. Son personas que nunca llegan a reconocer sus errores. Son personas que siempre se resisten al cambio y que creen siempre tener la razón. Entre las evidencias del orgullo en la vida de una persona, estas son las más importantes. La persona no recibe corrección y se molesta o se ofende cuando se le corrige. La persona no es enseñable, es una persona que cree que lo sabe todo
y es muy difícil que usted le pueda enseñar algo o que esta persona acepte que puede aprender algo de otra persona. Esta persona no reconoce sus errores. Cuando se equivoca, no reconoce que se equivocó, no suele pedir perdón y también le resulta muy difícil perdonar. Ese es el tipo de cosas que revelan que hay en la vida de una persona una fortaleza de orgullo. Pero por ejemplo, otro tipo de fortaleza puede ser la impureza sexual. ¿Alguien dice amén a eso? La impureza sexual, que repito, no nació de la noche a la mañana, sino que es un patrón de pensamiento que tiene muchos años, que se abrió una puerta en algún lugar de inmoralidad, de pornografía en algún momento. Inclusive hay patrones de pensamiento que fueron heredados. Padres promiscuos, por ejemplo, que practicaron la inmoralidad sexual y le abrieron una puerta para que los hijos tuvieran esta sensibilidad a todo lo que es inmoral. Tienen una sensibilidad a la pornografía, tienen una sensibilidad, y entonces años y años y años y años, y esa persona permanece atada en alguna forma y no puede liberarse, porque hay una fortaleza. Hay algo adentro de esa fortaleza que es lo que puede romper el patrón de pensamiento, pero está bien resguardado. Y ahora vamos a entender mucho mejor cada una de estas cosas. Dentro de estas fortalezas podemos encontrar una mentalidad de pobreza. Usted se sorprendería de saber que la pobreza, si bien es una carencia de cosas en lo natural, tiene su origen en la mente. ¿Alguien dice amén a eso? Es decir, una persona no necesariamente es pobre porque no haya oportunidades, sino porque tiene una fortaleza dentro de sus pensamientos que le limita para poder prosperar, para poder emprender, tener una mentalidad proactiva de emprendimiento, de trabajo, de esfuerzo, etcétera, etcétera. Pobreza en la mayoría de los casos es una fortaleza. Ahora, la baja estima, la depresión, por ejemplo, son fortalezas en la vida de muchas personas. Hay personas que se ven a sí mismos y se tienen en poco, se ven como poca cosa. Siempre se comparan con los demás y se sienten inferiores a todas las personas a su alrededor. Una persona que sufre de baja estima casi siempre se está comparando con los demás y siempre se ve inferior y está buscando la manera de poder como competir. Pero no hay que competir. ¿Cuántos dicen amén? Yo no tengo que competir con nadie, gloria a Dios. Yo no tengo que competir con ningún predicador. Yo no tengo que competir con ningún pastor. Yo no tengo que competir con ninguna iglesia. Dios nos ha dado una identidad. Dios nos ha dado un llamado y Dios nos ha dado una asignación. Yo solamente necesito ser bueno en aquello para lo que Dios me llamó. Gloria a Dios. No necesito impresionar a nadie, ni parecerme a nadie, ni ser como nadie, ni competir con nadie, mucho menos. Pero hay baja estima, que muchas veces es una fortaleza. Hay personas que viven bajo un tremendo engaño, es una fortaleza. Violencia, por ejemplo. ¿Sabe que en la vida de muchas personas una actitud violenta puede llegar a ser una fortaleza? Hay gente que son violentas o iracundas, se enojan por todo y siempre han sido así. Inclusive usted puede notar que ese patrón de pensamientos está no solamente en una persona, está en una familia, porque puede ser que eso haya sido como una especie de maldición generacional. Entonces esta gente es iracunda y es muy difícil para ellos gobernar sus emociones y sus pensamientos porque son fortalezas. Ahora, la fortaleza, como describimos antes, se manifiesta en la vida como un hábito destructivo o limitativo. Un hábito destructivo puede ser la violencia, puede ser el mal carácter, pero limitativo puede ser la mentalidad de pobreza, puede ser el no poder ser libre de una adicción o de un vicio. Y entonces esta fortaleza se manifiesta en la vida como un hábito destructivo o limitativo, mismo que mantiene a la persona atada a cierta conducta o a actitud. Cuando hay una fortaleza, la persona está atada. Puede parecer libre, pero está atada a cierto tipo de conducta o a cierto tipo de actitud. Y todo aquello que no podemos vencer, escuche bien,
todo aquello que usted no puede vencer y lo mantiene cautivo de cierta forma, seguramente es una fortaleza mental. Y muchas personas que han descubierto esa limitación, ¿por qué soy así? ¿Alguna vez usted ha estado en ese lugar en su vida donde dice, ¿por qué soy así? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué maltrato a mi familia? ¿Por qué maltrato a mis hijos? ¿Por qué me peleo con todo el mundo? ¿Por qué siempre tengo problemas? ¿Por qué? Mire, hay gente que no se da cuenta, siempre tiene problemas con todo el mundo, y toda la gente la que está mal, y ellos son los que están bien. La gente ya no se quiere relacionar contigo porque te tiene miedo. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Tal persona de lejos, porque es una persona difícil, y esta persona cree que todos están mal. Usted conoce gente que cree que todo mundo está mal, todos están equivocados, ellos están bien. Mis amados, no puede ser que toda la gente vea que nosotros estamos mal y que nosotros no nos hayamos dado cuenta. Que el Espíritu Santo trabaje y nos abra los ojos. Entonces, todas estas fortalezas están ahí. La persona está atada a cierta conducta o actitud. Todo aquello que no podemos vencer y nos mantiene cautivos de cierta forma, seguramente es una fortaleza mental. Si no lo puedes vencer, si no lo puedes cambiar fácilmente, si te ha resultado imposible, es porque es una fortaleza. Y entonces esto produce una gran frustración debido a su gran resistencia. Pastores, que yo he intentado cambiar, pastores, que yo he intentado esto, es que yo he intentado dejar de ser así o dejar de ser así, no puedo. Es una fortaleza. Entonces cada uno de nosotros, escuche, ha desarrollado a lo largo de su vida una o más fortalezas. No necesariamente puede ser una, pueden ser varias fortalezas en alguna área en particular de nuestra vida, pero es la voluntad de Dios que estas fortalezas sean derribadas, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo, y Dios nos quiere hacer completamente libres. ¿Cuántos quieren ser completamente libres? Tan poquitos. ¿Cuántos quieren ser completamente libres? Mire, es importante que usted le pida al Espíritu Santo que le ayude, que yo le garantizo que hay personas en este lugar que están oyendo esto y dicen para sí mismos, esto no es para mí. Si tú estás manifestando ese pensamiento, tengo una noticia para ti. Tienes una fortaleza que se llama orgullo. El orgullo no reconoce sus errores, recuerda. Siempre que usted ve a una persona que no reconoce sus errores, orgullo. Orgullo. Y no lo digo yo, no se enoje conmigo ahora. Hay gente que me está mirando feo ahora. Lo dice la palabra de Dios. Ahora, la razón, cada uno de nosotros ha desarrollado a lo largo de su vida una o más fortalezas en algún área en particular. Pero es la voluntad de Dios que esas fortalezas sean derribadas y que seamos totalmente libres de ellas. La razón por la cual estos patrones de pensamiento son tan resistentes es que están apoyados fuertemente tanto por argumentos, experiencias, engaño, y estos crean, escuche bien, un muro de protección que resguarda el hábito, pecado, conducta, actitud y limitación. ¿Se acuerda que una fortaleza es algo que está diseñado para contener ataques externos y para resguardar lo que está dentro? Bueno, lo que está dentro es el hábito. Por ejemplo, si usted es una persona iracunda, eso es el hábito, pero la fortaleza es el argumento que sostiene ese modo de pensar. Y usted le dice a una persona, pero ¿nunca has pensado, no sé, ir con algún psicólogo o algo que te ayude a vencer ese mal carácter? Y la persona dice, es que así somos los Rodríguez. Ese es un argumento. O dice, es que tú no sabes todo lo que yo viví y todo lo que yo he pasado a lo largo de mi vida y cómo sufrí de niño. Todos esos argumentos ahora han hecho una fortaleza alrededor de un hábito destructivo y lo protegen. Por eso es que usted ve que la gente se defiende. Sabe que cuando la gente se defiende, cuando el área sensible es tocada, se está manifestando la fortaleza, porque la fortaleza está tratando de defender lo que hay adentro. Lo que hay adentro es el hábito, pero lo que está afuera es el argumento que lo soporta, que lo sostiene, y Satanás lo alimenta continuamente. Es que yo sufrí tanto de niño. Ay, es que soy una persona tan problemática porque sufrí tanto de niño. A mí la gente me tiene que aguantar porque la verdad es que no saben todo lo que yo viví. Mira, es una fortaleza, y los argumentos están sirviendo como una barrera alrededor para que tú no cambies.
Y lo que tú no te das cuenta es que Dios te quiere hacer libre, pero la fortaleza se protege, se protege, se protege. Es que esto, es que lo otro, es que aquello, es que nada. Tú puedes ser completamente libre de toda fortaleza y de todo patrón de pensamiento destructivo en tu vida. Pero para eso tienes que reconocer tu necesidad. ¿Cuántos aquí necesitan la ayuda del Espíritu Santo? Yo necesito la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, es la voluntad de Dios que estas fortalezas sean derribadas y seamos totalmente libres de ellas. La razón por la cual estos patrones de pensamiento son tan resistentes es porque están apoyados fuertemente tanto en argumentos o en experiencias o en engaño. Estos, como le acabo de describir, crean un muro de protección que resguarda el hábito o el pecado o la conducta o la actitud o la limitación. Pero toda persona, yo dije, toda persona puede ser libre de las fortalezas mentales. La Biblia nos enseña, y lo acabamos de leer en el verso que estamos estudiando, que existen armas poderosas para destruir. Diga conmigo, destruir. La palabra en el original, en el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. Y esa palabra destrucción significa literalmente demoler algo. Demoler algo significa también extinguirlo. Significa que algo que está edificado sea demolido de tal forma que no se pueda volver a edificar. Denle un fuerte aplauso a mi Señor, por favor. Los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Rey vencedor. Los muros caerán, los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor. Rey vencedor. Mire, mire lo que dice el canto. Ya, porque luego nos vetan el video, ¿no? Derechos, copyright. Padre Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Voy a orar por ella, voy a orar por ella, voy a orar por ella. ¿Está bien, mi hermano? Pedimos que tu gloriosa presencia venga sobre la vida de tu hija. La cubrimos con la sangre preciosa. Oramos ahora en el nombre de Jesús, que cualquier influencia demoníaca sobre su vida sea echada fuera ahora. Arrestamos todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús y proclamamos la victoria de Cristo en la cruz del Calvario en contra de todo demonio que trata de gobernar, que trata de controlar, que trata de destruir, que trata de lastimar la vida de mi hermana. Ahora en el nombre de Jesús la cubro con la sangre del Cordero y oro, Padre, que una unción poderosa que destruya las obras del diablo venga sobre su vida. Dios Todopoderoso, levántate, Señor, para darle victoria a mi hermana y que ninguna arma forjada contra ella prospere en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, la cubro con la sangre preciosa. En el nombre de Jesús la cubro con la sangre preciosa. Padre, te damos a ti la gloria y la honra. Tres varones, por favor, que nos ayuden. Vamos a llevar a la hermana a la oficina de Mario para que la atienda. Ok, mi hermana. Despacio, mi hermana. Despacio, despacio, despacio. Despacio, despacio. Hay que limpiar. Siéntese un momento, siéntese un momento, siéntese un momento. Ok. Levante sus manos al Señor. Proclame la victoria de Cristo ahora, ahora. Diga, Cristo venció en la cruz. Proclamamos la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Dígalo, proclamó la victoria de Cristo en la cruz del Calvario.
Dígalo, proclamo la victoria de Cristo sobre mi vida. Vamos. Diga, proclamo la victoria de Cristo sobre mi mente. Diga, proclamo la victoria de Cristo sobre todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. En el nombre glorioso de Jesús. Proclamamos la victoria de Cristo. En el nombre de Jesús. Dígalo, proclamamos la victoria de Cristo. Este lugar es lleno con la unción que pudre yugos. Es lleno con la unción que rompe ataduras, que rompe cadenas. Dios Todopoderoso, levántate para libertar tu iglesia, Señor. Levántate, Señor, para echar fuera al enemigo. Levántate, Señor, para quebrantar toda fortaleza, para destruir los lugares fuertes, Señor, que Satanás defiende. Padre, proclamamos la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Las cadenas hoy se rompen. Rey vencedor, Rey vencedor. Espíritu Santo, ven y toma control, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, el reino de Dios viene a este lugar. Y todo demonio ahora mismo es atado y echado fuera. Proclamamos la victoria de Cristo contra el reino de Satanás, contra sus mentiras, contra su engaño, contra sus fortalezas. Todo dardo de fuego hoy es quebrantado por el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Den un aplauso a mi Rey, por favor. No es nada raro que cosas así puedan suceder mientras se predica un mensaje como el que se está predicando. Gloria al Señor. Recuerde cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración. Entonces había un niño ahí que estaba padeciendo, atormentado de un demonio. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo vino, el demonio se manifestó, el poder de Satanás se manifestó, tomó al niño y se empezó a convulsionar. Y no importa cuánto se resista el enemigo, iglesia, usted y yo debemos permanecer firmes en la verdad. Amén. Padre, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestra fuerza. Toda persona puede ser libre de las fortalezas mentales. La palabra de Dios dice que podemos destruir esas fortalezas y el arma más poderosa es la verdad. La verdad, Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuántos creen que la verdad nos liberta? Gloria al Señor. Gracias, Jesús. La verdad es lo que verdaderamente brinda protección y quebranta esos hábitos. Ahora, estas fortalezas, estos muros alrededor de las fortalezas, recuerde que el hábito destructivo está adentro de la fortaleza, sea el pecado, sea el complejo, la depresión, sea lo que sea, está adentro, pero hay muros que lo protegen. ¿De qué están hechos esos muros? Están hechos, número uno, de argumentos. Diga conmigo, argumentos. La palabra argumento en este pasaje se traduce de la palabra griega logismos, misma que significa razonamiento. Diga conmigo, razonamiento. Un razonamiento o argumento se emplea en lo natural para probar o demostrar una posición, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o que se niega. Quiero repetir esto. Un razonamiento o argumento se emplea para probar o demostrar una posición, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. ¿Se acuerda? Hablábamos hace un momento acerca de los argumentos que defienden, o los argumentos que forman el muro que defiende la fortaleza. Y muchas veces ese argumento defiende la postura, defiende la actitud, defiende la conducta. Como decíamos hace un momento, es que yo he vivido una vida muy difícil, es que yo pasé un trauma de niño, es que mis padres me educaron así, mi familia es así. Todos esos argumentos están defendiendo esa postura o esa actitud o ese hábito. Por eso las excusas que en algunas ocasiones
pueden llegar a manifestar la clase de argumentos que se usan para defender la actitud, el comportamiento que la persona está teniendo. Cuando una persona se excusa continuamente para no cambiar, por ejemplo, esa persona se excusa continuamente para no hacer ajustes en alguna área de su vida donde es importante. La persona sabe que tiene que cambiar, pero hay excusas. Yo no puedo. En enero comienzo. Voy a jurar o hacer algo. Que hay excusas que muchas veces están defendiendo. Son los argumentos o los razonamientos que se emplean para convencer a alguien de aquello que se afirma o que se niega. Esto es, escuche, el argumento opera como un soporte de una posición o un punto de vista. Es una clase de pensamiento que defiende o justifica una postura. Así que los argumentos funcionan brindando defensa, pero no necesariamente se apoyan en la verdad. Mire, el hecho de que usted esté realmente convencido acerca de algo, no necesariamente eso indica que sea la verdad. Hay muchas cosas. Tenemos que ser honestos, transparentes. Hay muchas cosas que nosotros pensamos y creemos que son así, que son un error. No necesariamente algo que tú creas y que asegures que es así es verdad. Y es ahí donde la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, nos ayuda a nosotros darnos cuenta, amén, de que eso, aunque lo defendemos, aunque es fuerte, aunque lo excusamos, aunque lo hemos dicho toda la vida, no es verdad. Entonces los argumentos funcionan brindando defensa, pero no necesariamente se apoyan en la verdad, sino en las apariencias o en las opiniones personales. Un claro ejemplo de esto, como ya le mencioné, serían las excusas. Las excusas son argumentos. Por ejemplo, yo no practico la oración porque Dios sabe lo que yo necesito. Hay gente tan espiritual que ya llegó a un nivel donde no necesita ni orar. O sea, son más santos que Jesucristo. Que Jesucristo, dice la palabra de Dios, se despertaba muy temprano para buscar a Dios. Quien practicó una vida de dependencia al Padre. Hay gente que ya está en un nivel donde ya no necesita ni orar y dice: no, es que Dios sabe todo lo que yo necesito. O ha escuchado, por ejemplo, el argumento o la excusa de: yo no me congrego porque Dios está en todas partes. Ay, Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes, de manera cósmica, es decir, porque Dios es, la Biblia dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios está en una cantina, por supuesto. Dios está en todas partes, pero Dios no se manifiesta en todas partes. Y hay lugares específicos. La iglesia es no el local, sino la congregación de los santos. Somos todos nosotros quienes conformamos la iglesia. Y esta convocación fue idea de Dios. Y entonces hay gente que se excusa y dice: yo no me congrego porque Dios está en todas partes. La realidad es que es una excusa. La persona no se quiere sujetar a la voluntad de Dios y entonces usa argumentos o excusas. Mis hermanos, gracias, pueden pasar a su lugar. Para defender lo que ellos creen. O por ejemplo lo que mencionábamos: yo soy así porque sufrí mucho de niño. Es que yo no voy a la iglesia porque todos son unos hipócritas. Todavía hay bancas, caben más. Oiga, hay gente que dice: yo no voy a la iglesia porque ahí hay hipócritas y hay pecadores. Es como decir: yo no voy al gimnasio porque ahí hay gente pasada de peso y gente que no está en forma. Para eso es el gimnasio. Es que yo no voy al hospital porque ahí hay muchos enfermos. Pues precisamente el hospital tiene como función traer sanidad. Gloria a Dios. Tú y yo venimos de diferentes tipos de trasfondo, con un pasado, con una vida. Aquí no somos santos perfectos que nos congregamos, sino gente que reconoce su necesidad de la ayuda de Dios. Gente que quiere cambiar, gente que quiere ser libre, gente que quiere glorificar a Dios. Y por eso estamos aquí, no porque somos perfectos, sino porque queremos que Dios nos ayude a cambiar. Alguien aquí le puede dar la gloria a Dios. Aleluya. Entonces hay gente que dice:
Es que yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Todavía cabes. Uno más. Otra rayita al tigre. ¿Y cuántos argumentos usted conoce? Yo sufrí tanto. Yo sufrí tanto. Tú no sabes cuánto yo he sufrido. Tú tampoco sabes cuánto yo he sufrido. No son competencias. Gloria a Dios. Así que vemos claramente que una postura se defiende por medio de un argumento, y este argumento justifica o defiende una conducta o un hábito. Siempre que existe el argumento, la persona mantendrá esa postura o curso de acción apoyado en ese argumento. Escúcheme bien lo que le voy a decir algo. Siempre que exista un argumento, la persona va a defender el hábito, o va a defender la acción, o va a defender la actitud, o va a defender la conducta. Siempre que existe el argumento, una persona no puede cambiar, porque todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida que deben cambiar, sí o no. Todos tenemos áreas en nuestra vida que tienen que cambiar, pero esas cosas nunca van a cambiar a menos que nosotros derribemos los argumentos. La fortaleza no cae sino hasta que los argumentos comienzan a ser derribados. ¿Con qué? Con la opinión del pastor. No, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque la única fuente confiable de realidad y de verdad es la palabra de Dios. Así que cuando usted va a la palabra de Dios y usted es una persona muy resentida, que se ofende con mucha facilidad, que se enoja con todo el mundo y que aborrece a 3 o 4 personas en su cuadra o en su familia, y la palabra dice: perdona a los que te han ofendido, para que también tu Padre te perdone a ti tus ofensas. Tú no puedes decir: eso no lo voy a hacer, porque si tú dices eso, estás poniendo, tu argumento ya se convirtió en altivez. Recuerde que hay fortalezas, argumentos y altivez. Siempre y cuando usted tenga por regla o por código la verdad y la palabra de Dios, todo argumento en su vida puede ser derribado. Por ejemplo, yo no me congrego, mire, la verdad y la excusa, que es el argumento. Yo no me congrego. Pastor, ¿qué trae contra los que no se congregan? Pues es que aquí se prestó. Podemos usar quizá también a los que llegan tarde, no sé. Nos quedamos con los, nos quedamos entonces con los que no se congregan. Dígale, pastor. Yo no me congrego porque ahí hay mucha gente hipócrita. ¿Y sabe qué dice la Biblia? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces la verdad me muestra que estoy en un error y que mi argumento, no importa hace cuánto lo tengo, está mal. Así que si yo quiero cambiar, yo tengo que ser humilde y permitirle a la verdad sustituir mi argumento. Ok, yo siempre he creído que no me tengo que congregar porque en la iglesia hay muchos hipócritas, pero la palabra dice: no te dejes de congregar. Señor, tú tienes razón y yo estoy equivocado. Cuando usted permite que la verdad derribe el argumento, entonces el hábito queda expuesto. El hábito destructivo queda expuesto. El pecado queda expuesto. El hábito pecaminoso queda expuesto. La actitud, todas esas cosas quedan. Es que yo tengo un mal temperamento, pero es porque así me criaron, me maltrataron. A mí me criaron con el cinto. A mí también. Y he tenido que aprender a caminar en amor, y he tenido que aprender a amar, y he tenido que aprender a expresar el amor de Dios a mi familia, a mi esposa. He tenido que aprender. ¿Por qué? Porque Dios me transforma, porque Dios me cambia a través de la palabra. Pero si yo me mantengo en esta actitud, no, es que yo soy así porque es que la gente no sabe lo que a mí me pasó. Es que ustedes no saben a mí cómo me trataron. A mí me trataron con el cinto, con la vara, con el palo, y hay gente que se defiende y se excusa ahí. Pero entonces la Biblia dice: anden en amor, perdonen a sus enemigos. Usted dice: Señor, tiene razón, yo estoy equivocado. En el momento en el que usted hace eso, el argumento se derriba y se sustituye por la verdad. Y entonces el hábito, que es el mal carácter o la costumbre de no congregarse, queda completamente expuesta y es vulnerable para ser destruida.
Entonces así es como la gente cambia, así es como la gente es libre del alcoholismo, así es como la gente es libre de la drogadicción, así es como la gente es libre del chisme, así es como la gente es libre de la pornografía, así es como la gente es libre de cualquier hábito destructivo o limitativo, inclusive de la pobreza. Hay personas que la verdad les abrió la mente y les enseñó que la voluntad de Dios era prosperarlos y bendecirlos y ayudarlos, que un padre bueno no quiere que sus hijos padezcan necesidad o hambre, y que Él ha provisto todo a través del evangelio para que ellos puedan vivir una vida donde no tengan necesidad de ninguna otra cosa. Uy, no, pero es que usted no sabe cómo está la crisis, es que usted no sabe cómo está la moneda, el dólar, la inflación. Deje las excusas y crea la palabra de Dios. Aleluya. Deje las excusas y crea lo que Dios dice, porque en el momento en el que usted crea lo que Dios dice, los argumentos se derriban y el hábito o la conducta queda completamente vulnerable para ser cambiada y para ser destruida. Un día una persona se acercó a mí y me dice: pastor, no puedo dejar de fumar. Le dije: sí puede, pero no quiere. Usted debe entender algo. El mayor problema no es dejar de fumar. El mayor problema es saber que usted no lo necesita. Y la persona se me quedó mirando. Por cierto, dejó de fumar. Algo le pasó. Algo le pasó. Un chiprac. Algo hizo clic ahí. Pero es que siempre que nosotros mantengamos los argumentos y las excusas, las fortalezas van a permanecer intactas. Yo tengo que cambiar. Yo no soy perfecto, yo tengo que cambiar. Yo puedo ser mejor pastor, yo puedo ser mejor padre, gloria a Dios. Yo puedo ser mejor ciudadano, gloria al Señor, aleluya. Yo puedo dejar de pecar. Alguien dice amén a eso. Yo puedo dejar de comportarme así, yo puedo dejar de ser así, yo puedo dejar de gritar y maltratar y maldecir. Yo puedo dejar de ser esa persona que no es la voluntad de Dios. Pero siempre que exista un argumento, la persona mantendrá una postura, un curso de acción apoyado en ese argumento. Ahora debemos entender que los argumentos surgen como resultado de los razonamientos. La gente que razona demasiado y tiene muchos argumentos para justificar entonces la forma en la que actúa. Siempre pueden justificar cualquier acción, aun cuando esas acciones son claramente contrarias al carácter o a la voluntad de Dios. Escuche bien esto: usted nunca va a tratar de cambiar aquello que defiende por medio de un argumento. Nunca va a ser libre de lo que excusa. Usted nunca podrá ser libre de lo que excusa. Nunca experimentaremos verdadera libertad mientras creamos que no podemos alcanzarlas. Hay gente que no cree que puede prosperar porque no tiene las suficientes oportunidades o el mejor trabajo o la crisis. Solo está argumentando y está atándose a su condición, aun cuando no sea la voluntad de Dios para su vida. Denle un aplauso a mi Jesús, por favor. ¿Cuál es el último tipo de pensamiento que nos queda? ¿Cuál? Diga: la altivez. Ya vimos la fortaleza, el argumento, y ahora vamos a tratar con la altivez. La altivez viene de una palabra en el original que significa lugar alto o lugar elevado. La palabra dice que la altivez se levanta contra el conocimiento de Dios. Mire, de las fortalezas y los argumentos, la altivez, aunque pareciera que no, es la más peligrosa de todas. Le voy a explicar por qué. Porque el argumento, la persona está equivocada, pero cree que está en lo correcto. Y si esta persona se expone a la verdad y toma la decisión de poner la palabra de Dios y la verdad de Dios por encima de lo que ella piensa, la persona puede llegar a ser libre de la fortaleza y del argumento. El tema con la altivez, escuche bien, es que la altivez se eleva por encima del conocimiento de Dios. Este lugar elevado son pensamientos que se establecen en la mente y que se oponen rotundamente a la palabra de Dios. Escuche esto: la persona le da a estos pensamientos mayor autoridad en su vida que a la palabra revelada de Dios. Cuando Dios dice perdona, ellos dicen no voy a perdonar. Eso es altivez. Estoy poniendo por encima de la verdad lo que yo creo. No me importa lo que Dios diga, no me importa lo que la palabra diga, aunque claro, no lo decimos así, pero indirectamente. No voy a cambiar, no voy a perdonar, no voy a perdonar a esa persona. Yo sé que Dios dice que perdone, pero no lo voy a perdonar. Ese es el pensamiento más peligroso, y le voy a explicar por qué. Ese es el tipo de mentalidad que sí puede llevar al infierno a una persona. Esa
Ese es el tipo de mentalidad que sí puede llevar al infierno a una persona, porque esta persona se opone y se resiste abiertamente a Dios y a su palabra y a su voluntad. La persona, repito, le da a estos pensamientos mayor autoridad en su vida que a la palabra de Dios. Así que la altivez lleva a desobedecer deliberadamente la voluntad revelada de Dios en la vida de cada individuo. Por ejemplo, yo le dije, cuando la Biblia nos instruye a perdonar a los que nos ofenden, Lucas 6:37, pero elegimos voluntariamente mantenernos ofendidos y resentidos, eso es altivez. Otro ejemplo sería como cuando la Biblia dice que las esposas deben respetar a sus maridos, pero aún así la mujer creyente persiste en faltarle respeto al esposo. Sabiendo la verdad, decide hacer su propia voluntad o poner su propia voluntad por encima de la verdad. Eso es altivez. Altivez se eleva a un lugar de autoridad por encima de la palabra de Dios y nos lleva a la desobediencia deliberada. Ese es el peligro de la altivez. Nos lleva a la desobediencia deliberada. El argumento puede ser vencido por la verdad si nosotros reconocemos nuestros errores y somos humildes para permitir ser cambiados. Y si Dios dice perdona, yo digo, Padre, aunque me cueste trabajo, yo voy a perdonar, porque tu palabra dice que perdone y yo sé que tu palabra es la verdad. Pero si yo digo no voy a perdonar, aunque la Biblia diga que tengo que perdonar, entonces ahí esta altivez se ha elevado a un lugar de autoridad por encima de la palabra de Dios y se convierte en desobediencia deliberada. Yo quiero que usted entienda algo. Estoy casi terminando. Nuestros pensamientos no pueden ser la máxima autoridad de nuestras vidas. Yo quiero que le digas eso a la persona que tienes al lado. Nuestros pensamientos no pueden ser nuestra máxima autoridad en nuestras vidas. ¿Quién realmente tiene ese privilegio? Diga conmigo, la palabra de Dios. ¿Qué es la verdad? La verdad y la palabra de Dios son sinónimos, es lo mismo. Nuestros pensamientos no pueden tener la máxima autoridad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no importa cuánto creamos que algo es así, o cuánto nos mantengamos en un curso de acción, en un hábito o en una forma de pensar, si la palabra de Dios dice que es de otra manera, es de otra manera. No importa cuánto yo lo crea y no importa cuánto yo lo piense. Gloria al Señor. Nuestros pensamientos no pueden ser la máxima autoridad de nuestras vidas, sino la palabra de Dios. Si caminamos en altivez, desobedeciendo a la palabra, tarde o temprano vamos a cosechar las consecuencias. Y las consecuencias, de acuerdo al mismo texto, serían, gloria a Dios, el resultado de nuestras decisiones. En algunos casos la disciplina de parte de Dios, o peor aún, en algunos casos estar expuestos al poder de Satanás para dañarnos, para destruirnos, porque estamos fuera de la voluntad, de la protección de la voluntad de Dios. Pero las armas de nuestra milicia, las cuales dice el apóstol Pablo que son poderosas en Dios para batallar contra esos pensamientos, son, escuche bien, número 1, la verdad de Dios. Esto es la palabra revelada. En Juan capítulo 8 verso 32, el Señor Jesucristo dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sabe que lo único que realmente nos puede hacer libres de las fortalezas, los argumentos y la altivez es la verdad de Dios? O sea, la palabra de Dios que el Espíritu Santo toma para hablarte, la palabra de Dios que el Espíritu Santo usa para iluminar tu corazón. Él hablaba, Jesús, de la verdad como el arma libertadora en nuestra vida contra los pensamientos destructivos que nos atan o nos mantienen en derrota. Pero para que usted y yo podamos experimentar el poder de la verdad revelada de Dios para ser libres de toda fortaleza mental, debemos disponernos a renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Permítame, porque este texto no lo tenía listo aquí. Ayúdanos, Espíritu Santo. Romanos capítulo 12. Quiero que me ponga la nueva traducción viviente de este pasaje, por favor. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice la palabra de Dios: no imiten las conductas ni las costumbres
de este mundo. Que todas estas cosas, amados, están basadas en patrones de pensamiento. Tanto las conductas y las costumbres de las personas sin conocimiento de Dios están llenas de fortalezas, están llenas de argumentos y están llenas de altivez. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. ¿Cuántos quieren que Dios los transforme? Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Dice: al cambiarles la manera de qué. Mire qué tremendo. Una persona es transformada en la medida que permite que Dios le cambie la manera de pensar. Nuestra libertad, iglesia, nuestra verdadera libertad se encuentra en permitir que Dios nos cambie la forma en la que pensamos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, nuestros pensamientos fueron construidos en una vida sin Dios, en una vida sin conocimiento de Dios. Y aún para aquellos que vienen de hogares cristianos, hay muchas cosas y patrones de pensamiento que aún viviendo en hogares cristianos se construyeron y no están correctas, no están bien, y tienen que ser removidas. Toda oscuridad, toda mentira, cualquier clase de engaño, fortalezas, argumentos y altivez, todo tiene que ser transformado. Entonces dice la Biblia que debemos permitir que Dios nos transforme en personas nuevas. ¿Cómo lo hace? Cambiándonos la manera de pensar. Entonces, mire, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, para experimentar el poder de la verdad revelada que nos hace libre de todo pensamiento que nos limita. Debemos disponernos a renovar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Cómo Dios cambia nuestra manera de pensar? Diga: con la verdad, con las escrituras, con la palabra de Dios. Así es como Dios cambia nuestra manera de pensar. Vamos renovando nuestra mente. Cuando usted y yo, escuche bien, estamos dispuestos a someter nuestros pensamientos a la obediencia del Señor Jesucristo, a humillarnos si fuera necesario, dándole a la palabra de Dios la máxima autoridad en nuestra vida, a permitir que sean los pensamientos de Dios los que dirijan y llenen nuestra mente. Esto nos llevará inevitablemente a ser completamente libres. Un último pasaje. Isaías 55. Regresamos a la Reina Valera, por favor. Isaías 55, verso 8. Mire, terminamos aquí. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Iglesia, ¿por qué habría yo de defender mi manera de pensar cuando Dios me dice: mis pensamientos son mucho más altos que tus pensamientos? ¿Y sabe qué es lo más maravilloso de todo? Que sus pensamientos están disponibles para nosotros a través de su palabra. Cuando usted se expone a la palabra, hoy usted se expuso a la palabra y probablemente algo de lo que yo dije le caló fuerte o le confrontó o lo incomodó. Eso significa que hay áreas en nuestra vida que la verdad necesita transformar. Nuestra mente necesita ser renovada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, en la medida que nosotros permitimos que la verdad nos transforme, entendemos que los pensamientos de Dios son más altos. ¿Por qué habría yo de defender mis pensamientos? ¿Por qué habría yo de defender mi forma de pensar cuando la manera de pensar de Dios es mucho más alta, mucho más perfecta? Escojo entonces voluntariamente los pensamientos de Dios. Le digo: Señor, tú piensas mejor que yo. Tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Tu verdad está por encima de cualquier cosa que yo creo, que yo piense. Así que estoy dispuesto a someterme a lo que tú dices, a que la palabra de Dios sea la máxima autoridad de mi vida. Y si Dios dice así es, así es. Si Dios dice es blanco,
es blanco aunque yo crea que es negro. Paréntesis. El mundo está como está, llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno, precisamente por ignorar que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. La palabra de Dios es la regla, es la guía, es la brújula moral del mundo. Y sin embargo, al rechazarla, nos quedamos con nuestros propios pensamientos, gobernando nuestra sociedad y nuestra cultura. Y vea la sarta de disparates que están sucediendo, cosas absurdas. Defendemos huevos de águilas y matamos bebés y pensamos que eso es tener la razón y ser justos. Eso es lo que la sociedad y la cultura se está convirtiendo por razón de ignorar la verdad y poner los pensamientos humanos por encima de la verdad de Dios. Cierre sus ojos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que comience a trabajar en nuestras mentes. Dígale al Señor: Señor, usa la palabra de Dios para renovar mi mente, para libertarme de todo argumento, para libertarme de toda altivez, para libertarme de toda fortaleza. Ponga su mano derecha sobre su frente y haga esta oración. Gloria al Señor. Padre, ayúdame en el nombre de Jesús a ser libre en el área de mis pensamientos, Señor. Que todo engaño, toda mentira, toda excusa, todo argumento, toda altivez, toda fortaleza sea derribada en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a ser libre de mis limitaciones. Ayúdame, Señor, a ser libre de todo complejo, de toda depresión, de todo engaño, de toda mentira. Ilumina mi mente y mi corazón con la verdad. Hazme libre a través de la palabra. Que mi mente, mi forma de pensar, Señor, comience a ser transformada, comience a ser impactada, comience a ser influenciada, Señor, por tus pensamientos. El apóstol Pablo dijo: tenemos la mente de Cristo. Esto es, tenemos a nuestra disposición esa forma de pensar tan santa, tan pura, tan perfecta, tan gloriosa. Renunciemos entonces a creer que nuestros pensamientos son la regla, son la máxima autoridad. No, podemos estar equivocados, podemos estar engañados, podemos estar viviendo de la forma incorrecta, o estar atados, o estar limitados, o estar bajo maldición por razón de creer que la manera en la que pensamos y actuamos es la forma correcta. Mejor seamos humildes, humillémonos ante la verdad y pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos alumbre, que nos revele el camino, que nos muestre el camino por el que debemos andar. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. ¿Con qué guardará? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Señor, que le demos a la palabra de Dios el lugar que debe tener, el lugar de preeminencia, el lugar de autoridad, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, en el nombre de Cristo, todo pensamiento podrido se cae, todo pensamiento demoníaco se cae. En el nombre de Jesús, cualquier tipo de espíritu que ataque mi mente, que ataque mis pensamientos, que ataque mis razonamientos, que ataque mi sistema cognitivo, en el nombre de Jesús sea quebrantado. Le hablamos ahora a toda mentira, le hablamos ahora a todo engaño, a todo espíritu mentiroso, a toda ligadura, a toda fortaleza, en el nombre de Jesús. Sea derribada, sea demolida, sea extinguida. Que la verdad de Dios haga una obra poderosa de cambio, de transformación y de renovación, que nos permita vivir a la altura de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Levanta ahora tus manos. Jesucristo dio su vida en la cruz para que tú y yo fuéramos libres. Él nos quiere hacer libres. Él nos quiere hacer libres en todas las áreas de la vida. Permitamos que Dios trabaje. Permitamos que Dios obre. Permitamos que Dios nos transforme. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Caen las cadenas, hoy se rompen. Rey vencedor, proclámalo, proclámalo, proclámalo. Caerán las cadenas, hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor. Imagine cuando yo leo ese pasaje que la palabra destruyendo, destrucción de fortaleza significa demoler. Yo me imagino la verdad de Dios como esa bola que usaban para demoler los edificios. Esa grúa que tenía esa bola de acero para demoler los edificios y golpearlos.
Así muchas veces viene la palabra, iglesia. ¿No dice la Biblia? No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Que todo pensamiento que nos limita o que nos mantiene en una actitud incorrecta o en un hábito pecaminoso o en una conducta que no glorifica a Dios sea demolido. Diga, sea demolido por la palabra de Dios. Señor, ven y usa la palabra y quebranta todo en mí que me limita o que me ata, que me restringe o que me hace vivir una vida que no es la vida que tú deseas para mí, Señor. Te doy gracias porque por la sangre de Cristo, por el nombre de Jesús, toda fortaleza, todo argumento y toda altivez son derribadas. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey, por favor. Los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, Rey vencedor, Rey vencedor. Amén. Gloria a Dios. Un mensaje fuerte, pero necesario, importante. Vamos a estar hablando de esto los domingos. Alguien dijo, qué bueno, pastor, que me avisa para traerme un casco. No, quítese el casco, quítese el chaleco antibalas y permita que Dios nos transforme con la verdad. Que Dios nos quiere hacer libres. Amén. Gloria al Señor. Que el Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, resplandezca con poder y gloria sobre sus vidas. Que el ángel de Jehová acampe a su alrededor, lo defienda de todo mal. Que ninguna arma forjada contra ustedes prospere. Que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu sean con cada uno de ustedes. Que la bendición de Abraham los alcance, la sangre de Cristo los cubre, el Espíritu Santo los llene. Que un temor santo y reverente se derrame en sus corazones por el poder del Espíritu Santo. Y que toda fortaleza, todo argumento y toda altivez sea destronada por el poder de la palabra de Dios en su mente y en su corazón, en el nombre de Jesús. Iglesia, les amo muchísimo. Que tengan un feliz domingo, una excelente semana. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.